Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y los pecados sexuales. Vivimos en una cultura que ha trivializado la sexualidad, separándola de la voluntad de Dios y exaltando el deseo como norma. Sin embargo, la Biblia presenta la sexualidad como un don santo creado por Dios para el bien del ser humano dentro del marco del matrimonio entre un hombre y una mujer. Jesús no evitó hablar del pecado sexual, sino que lo abordó con claridad, profundidad y compasión. Él enseñó que el pecado no comienza en el cuerpo, sino en el corazón, en las miradas impuras, en los deseos desordenados, en la ruptura del pacto matrimonial. Jesús fue más allá del legalismo de su tiempo, revelando la raíz interna del pecado y llamándonos a una pureza integral. No vino a condenar, sino a salvar. Pero esa salvación implica arrepentimiento, transformación y fidelidad. Ante un mundo que se confunde entre libertad y libertinaje, Jesús nos invita a vivir con santidad, dominio propio y amor redentor. El Evangelio restaura lo que el pecado ha dañado, también en el área sexual. Hablemos, en primer lugar, de los distintos pecados sexuales mencionados en la Biblia. Lo primero que tenemos que decir que la desnudez no es pecado. Es el corazón malo el que exhibe o percibe la desnudez con concupiscencia y malicia y la convierte en pecado. En Génesis 2:25 se nos dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y en Génesis 3:9 al 11 se nos dice que Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Estos dos textos nos muestran que la desnudez fue creada por Dios como parte de la estructura externa del cuerpo del ser humano y al principio, antes de la caída, estaban desnudos, dice el texto, y no se avergonzaban. No tenían ningún deseo, ninguna concupiscencia sobre la desnudez. Fue después del pecado, después de que entrase la maldad, que el hombre vio la desnudez con malicia, con concupiscencia. Y entonces eh, se ocultó, entonces tuvo actitudes impropias ante ella. Por tanto, esto es lo primero que tenemos que decir en relación con la desnudez. La desnudez no es pecado. Si lo fuera, pues lógicamente los padres no podrían cuidar a sus hijos, los hijos no podrían cuidar a sus padres mayores o a sus abuelos mayores, no podrían bañarlos, no podrían limpiarlos, no podrían haber hospitales, no podrían haber médicos, no podrían haber enfermeras, no podrían haber personas que cuidasen unas de otras. Es el pecado lo que hace que la desnudez se convierta en algo malo. Esta de sí no es pecado, pero el pecado convierte la desnudez en algo malo. En segundo lugar, quisiera que hablásemos de la fornicación. La Biblia habla de ella, habla de este término, para hablar de cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, entre un hombre y una mujer. Y puede incluir relaciones sexuales prematrimoniales como el sexo casual, la prostitución y en algunos contextos incluso el adulterio. La fornicación se distingue del adulterio en que no involucra a personas casadas. 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación.
El que fornica contra su propio cuerpo peca. Gálatas 5:19. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Primera Tesalonicenses 4:3. Esta es la voluntad de Dios, que os apartéis de fornicación. Hebreos 13:4. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por tanto, la fornicación es uno de los pecados sexuales que se mencionan en la Biblia. El segundo es el adulterio. El término se usa para hablar de la infidelidad sexual de una persona casada con otra que no es su cónyuge. El adulterio viola la promesa y el pacto matrimonial de amor y de fidelidad y se diferencia de la fornicación en el estado civil de al menos una de las personas involucradas. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Este es el séptimo mandamiento. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este texto es interesante porque se habla de la fornicación y se habla del adulterio como cosas distintas y ambas condenadas por Dios, pero se mencionan en el mismo texto una al lado de la otra. También veremos, aparecen otros pecados sexuales en este texto. En tercer lugar estaría la homosexualidad. El término no aparece en la Biblia, pero la conducta sí, y condena las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Levítico 18:22. No te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos serán su sangre. Por tanto, en el Antiguo Testamento se condena la homosexualidad. En el Nuevo Testamento, en Romanos 1, 26 al 27, es interesante porque este texto no solamente habla de ella como pecado, sino que de alguna manera la describe. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres en su extravío. Según este texto, se habla de pasiones vergonzosas, cambiar el uso natural por el que es contra naturaleza, dejar el uso natural, encenderse en lascivia unos con otros, cometer hechos vergonzosos. En definitiva, todas estas maneras que tiene este texto condena la práctica de la homosexualidad de una manera contundente. También estaría como otro pecado sexual el incesto. Son las relaciones sexuales entre personas que son parientes cercanos. Además de ser una violación de las normas divinas, tiene implicaciones genéticas y sociales. Levítico 18, 6 al 10. Nadie se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. La desnudez de tu padre, de tu madre, de la mujer de tu padre, de tu hermana, de la hija de tu hijo, no descubrirás, porque es la desnudez tuya. 1 Corintios 5:1. Hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Una aclaración, el texto de Levítico está refiriéndose al acto sexual entre parientes. Esto de descubrir la desnudez no se refiere a ver la desnudez. O sea, que un padre, pues lógicamente, o una madre, ven la desnudez de sus hijos, los cuidan, los limpian, los bañan,
Y también los hijos, si los padres son mayores y están demenciados o están necesitados, pues tienen que bañarlos, tienen que cuidarlos. Y no se está refiriendo a esto. Esto es un modismo hebraico de la época para hablar de la relación sexual entre parientes. Levítico 18, 6 al 10 se refiere a esto. Y además otros versículos vinculados a estos. También estaría el bestialismo o zoofilia, que es una conducta sexual perversa en la que un ser humano se une sexualmente a un animal. Se considera una perversión sexual en la Biblia y una violación del orden natural. Levítico 18, 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Deuteronomio 27, 21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. En definitiva, las relaciones sexuales entre seres humanos y animales está condenada por la Biblia. También estaría la inmundicia. Este término abarca una amplia gama de comportamientos sexuales inapropiados, como pensamientos impuros, exhibicionismo, manipulación sexual, etc. La inmundicia a menudo se refiere a algo moralmente sucio o contaminado que implica una falta de control o una ausencia de vergüenza en la conducta sexual. En Efesios 5:3 se habla de fornicación y toda inmundicia. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. En 2 Corintios 12:21 se dice: cuando vuelva mi Dios me humille y tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Por tanto, este pecado sexual tiene que ver con prácticas, con comportamientos sexuales inapropiados, inmundos, impuros, perversos en diferentes formas como podamos mirarlo. ¿Qué nos dice Jesús en los evangelios sobre el pecado sexual en general? Hemos hecho una pequeña lista de pecados sexuales. Hay más cosas de las que se podrían hablar, obviamente, pero hemos mencionado aquellos que aparecen en las Escrituras. ¿Qué nos dice Jesús en los evangelios sobre el pecado sexual? Jesús dice que el pecado sexual se comete también con el corazón. Esto es lo primero que nos dice Jesús. Mateo 5, 27 al 28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, no es necesario el acto físico para cometer el pecado sexual, sino sencillamente con que una persona en su pensamiento tenga actitudes de lascivia, de concupiscencia, inmundas sobre los diferentes pecados sexuales de los que hemos hablado, ya con esa actitud interior, secreta, interior, ya comete el pecado delante de Dios. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, el pecado sexual va más allá del comportamiento, de la conducta. El pecado sexual se puede cometer tranquilamente, digámoslo así, en el interior de tu casa, donde nadie te ve, solo, frente al televisor, frente a alguna imagen, mirando por la ventana. Sí, el pecado sexual no necesita de estar junto a una mujer, junto a un hombre, junto a un animal,
a pesar de todo lo que hemos dicho, que son formas del pecado sexual, el pecado sexual se comete, una persona sola puede cometerlo con su actitud pecaminosa interior. El corazón o actitud interior de una persona es la raíz de los actos pecaminosos. Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. El pecado primeramente se produce en el interior y después se manifiesta en el exterior. La lujuria es el deseo sexual lascivo y desordenado, centrado en un intenso deseo interno. El pecado del que estamos hablando, que se comete en el interior, este pecado sexual que se comete en el interior del corazón, tiene un comportamiento de lujuria, una actitud de lascivia, una actitud desordenada, una actitud de una conducta y una percepción de las cosas totalmente inmunda. Mateo 5, 27 al 28. Oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 1 Corintios 3, 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí en este texto se habla de la impureza, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos. Y son formas de describir estas manifestaciones internas pecaminosas por las que se comete este pecado sexual interiormente. Se lucha contra los malos deseos apartándose de aquellas cosas que los provocan. Es lo que nos quiere decir Mateo 5, 29 al 30. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Este texto está hablando de forma hiperbólica y no está diciendo que tengamos que sacarnos los ojos o que tengamos que cortarnos las manos o los pies, sino que nos está diciendo que todo aquello en lo que pongamos una mirada y que pongamos nuestra mirada, nuestra atención y nos incite a pecar, pues debemos apartarlo. O todo aquello que en lo que pongamos nuestras manos, nuestros pies, todo aquello que hagamos y nos incite a pecar permanentemente, debemos cortarlo. Es decir, si tú no eres capaz de ver a una persona en la playa o en otra parte y sin codiciarla, sin tener actitudes pecaminosas, pues lógicamente tú no puedes mirar, tú no puedes tener. Hay personas que pueden ser médicos, pueden ser enfermeras, pueden ser cuidadores de ancianos o de niños y no codician a las personas que están desnudas o que están necesitadas de alguna atención por su edad pequeña o grande. Hay personas que por tanto tienen una actitud buena frente a la desnudez de otros y los cuidan, los atienden con ternura, con, con amor, con gentilidad. Pero hay personas que son codiciosos y son codiciosos, da igual que sea un niño, que sea una persona anciana, que sea una persona joven, ven la desnudez ajena y la ven con pecado. Una persona que tiene esa actitud, lógicamente, no debe dar lugar a aquello que le produce el pecado. Esto es lo que quiere decir este texto. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si aquello que ves siempre te lleva a pecar, pues sencillamente no puedes verlo. Tú no puedes ver
a un niño desnudo, un anciano desnudo, tú no puedes ser un enfermero, tú no puedes trabajar en un hospital, tú no puedes hacer un trabajo que a ti por tu concupiscencia, por tu pecado te lleva a pensar mal, a tener actitudes lascivas, tú no puedes hacer eso, tienes que dejarlo, tienes que sacar tu ojo, tienes que cortar de raíz aquello que te lleva a pecar. Igual pasa con las manos y los pies y todo ello evidentemente de forma hiperbólica para referirse a que cuando algo nos hace pecar y no podemos conseguir vencer esa situación y no podemos vencer y dominar nuestras concupiscencias, pues tenemos que cortar las situaciones que provocan la tentación y que nos llevan a pecar. Por tanto, esto es lo primero que nos dice Jesús sobre los pecados sexuales. Se producen en el interior, primeramente se producen en el interior del ser humano. No hace falta necesariamente una relación física. Por supuesto, las relaciones físicas manifiestan y expresan los pecados sexuales, obviamente. Pero no hace falta llegar a eso sencillamente mirando con codicia, ya se peca sexualmente. Es lo que nos viene a decir Jesús. Y también Jesús nos dice que el divorcio no siempre permite un nuevo matrimonio ante Dios. En una relación matrimonial hay un principio que tiene que ver con la voluntad de Dios, es que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Dios no quiere, no desea lo que se llama voluntad, la voluntad de Dios, que tiene que ver con su deseo, lo que es la voluntad de Dios en cuanto a deseo. No es el deseo de Dios que los matrimonios se separen. Pero la Biblia habla claramente que por causa del pecado Dios permitió el divorcio. Por la dureza de vuestro corazón, Dios permitió el divorcio. Y en ese divorcio por la dureza de corazón, cuando ya hay situaciones terribles, que son peores la unión que la separación, en esas situaciones terribles en las que alguien abusa del otro, alguien pues le pega, alguien pues maltrata, alguien pues es infiel, cualquier cosa que pueda hacer que una persona esté atropellando a otra, en esa situación se puede producir el divorcio. Pero hay que decir sobre esto que el culpable de que un divorcio se produzca, este no puede volver a casarse. No puede volver a casarse. El inocente en un acto de divorcio, el que sufre la infidelidad, el que sufre el maltrato, el que sufre la causa que lleva al divorcio, el inocente, ese sí podría volver a casarse, pero no el culpable. Mateo 5, 31 al 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Por tanto, una persona que es culpable ante Dios de haber provocado un divorcio, ni se puede casar de nuevo, y la persona que se casa con esa persona culpable también comete adulterio, porque una persona culpable ante Dios de haber provocado la ruptura de su matrimonio, esa persona no se puede casar porque comete adulterio.
adulterio, y el que se casa con esa persona también comete adulterio. Por tanto, no todos los divorciados pueden volver a casarse legítimamente ante Dios. No todos. Vivimos en un mundo en el que la gente, pues sigue la corriente del mundo. Y hay mucha gente que se divorcia y se casa de nuevo. Y esto no es lo que Dios enseña en su palabra. No es lo que enseña en su palabra. Solo los inocentes, los que no han provocado el divorcio, los que no quisieron el divorcio, los que no quisieron el daño, el mal que provocó la mala relación y que llevó al divorcio. Solo los inocentes, solo estos, podrían volverse a casar de nuevo. Pero los culpables nunca, jamás. Si lo hacen, su matrimonio no sería legítimo ante Dios. Hemos hablado, estimados hermanos y amigos, de Jesús y los pecados sexuales. Y esto nos lleva a algunas conclusiones sobre lo que hemos dicho. La primera, que el que se casa después de un divorcio, sin haber infidelidad de fornicación por medio, siendo culpable o inocente, adultera. El que se casa con un divorciado, culpable o divorciado sin causa legítima, adultera. Que solo quien es verdaderamente inocente en un divorcio puede volver a casarse. En segundo lugar, hemos dicho que tener derecho al divorcio por ser inocente no supone la obligación de divorciarse. El cristiano puede optar por el perdón y la reconciliación con el arrepentido. En tercer lugar, examina tu corazón, no solo tus actos. No basta con evitar el pecado sexual externo. Jesús nos llama a revisar nuestros pensamientos, miradas, intenciones y deseos. La pureza verdadera comienza en lo interior, no en las apariencias. Valora y protege el matrimonio como pacto santo. Si estás casado, sé fiel en cuerpo y mente, en cuerpo y corazón. Si estás soltero, honra el diseño de Dios y desprecia el compromiso humano sin tomarle en cuenta a Él. Acude a Jesús para restaurar tu matrimonio, tu unión, si ésta no va bien. Perdona o pide perdón. Si has caído en pecados sexuales, no te quedes en la culpa ni en la vergüenza. Cristo perdona, restaura y transforma. Arrepiéntete sinceramente, busca ayuda pastoral y empieza una nueva vida en santidad. Hebreos 13:4 nos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Que Dios nos ayude a entender todas estas cosas que hemos hablado. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a entenderla, a entender que tú creaste al ser humano, que le dotaste de una sexualidad, le dotaste de un cuerpo al hombre y un cuerpo a la mujer, que ese cuerpo no es pecado, ni siquiera en sus órganos sexuales, que todo ese cuerpo viene de ti y por tanto es santo, y que santo debe ser siempre. Esto quiere decir, oh Padre, que entendemos que no debemos de usarlo de forma inmunda. Ayúdanos a entender que toda forma inmunda de usar el cuerpo es pecado, sea con hechos o con la mente.
toda inmundicia es pecado. Ayúdanos a entender que tú has provisto una relación legítima y correcta para el ser humano, que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer y que debe ser siempre para siempre, y que solamente el pecado y la dureza de corazón lo rompe y que los culpables nunca pueden volver a casarse, ni tampoco los que se casan con culpables, tampoco ellos son inocentes. Ayúdanos, Señor, a entender todo esto. Te suplico, Señor, que también nos ayudes a tener una actitud de confianza en ti, en todo lo que tiene que ver con la salud, con lo que está por delante de nosotros, lo que tenemos, Señor, pendiente, unos tratamientos, otros diagnósticos, otras operaciones. Ayúdanos, Señor, a todos a esperar en ti. Que tú seas, Señor, nuestra esperanza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Gracias, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.